Compañeras, compañeros, primero bienvenidas, bienvenidos. Un abrazo a los compañeros de la mesa directiva que deben ser los primeros servidores, a nuestra secretaria ejecutiva de Alianza País, a nuestra presidenta de la Asamblea Nacional, a nuestro director de capacitación política, a nuestro encargado de Relaciones Internacionales. Si me deja ver, Mónica, ¿quién más está? Hola. Bueno, y más miembros de la mesa directiva. Y a todas y a todos ustedes, también un saludo a los compañeros de los medios de comunicación. Ellos sí, compañeros, porque son trabajadores muchas veces explotados. Son 7 años de la Revolución Ciudadana, compañeros. Hoy más consistencia que nunca. Cuando nosotros decimos las cosas, no son palabras al viento, por eso hasta nuestros más acérrimos adversarios nos creen. De hecho, son los que más nos creen, porque saben que hablamos con la verdad. El informe de la Nación pasado, 24 de mayo, cuando hablamos de una restauración conservadora en marcha, es porque claramente eso está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo a nivel regional. Este aturdimiento en que cayó la derecha después de la debacle de la larga y triste noche neoliberal, después de la llegada de muchos gobiernos progresistas, un ciclo que empezó allá en 1998 en Venezuela con la llegada del comandante Hugo Chávez al ganar las elecciones, luego vinieron Lula, Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet, Néstor Kirchner y muchísimos otros. Ese aturdimiento ya ha sido superado. Obviamente ese aturdimiento también era apoyado por la terrible administración republicana en Estados Unidos, pero ese ciclo pasó. Hoy enfrentamos una derecha nacional e internacional articulada, coordinada, con estrategia de poder, inteligente, aprenden de sus errores y las élites aprenden de sus errores, y con poderosos instrumentos de dominio, de hegemonía cultural, como son los medios de comunicación mercantilistas, que tienen la capacidad de hacerle creer a los pobres que lo que a ellos les beneficia también beneficia a esos pobres, y así perpetúan las estructuras de inequidad, injusticia, desigualdad. Eso lo vimos claramente en las elecciones seccionales pasadas, donde volvimos a ganar, pero tuvimos fuertes reveses en bastiones de la Revolución Ciudadana como Quito y Cuenca. Y ahí el rol de los medios de comunicación y del mensaje de esta élite fue determinante. Y mientras ellos tienen total conciencia de clase y votan monolíticamente las clases altas, las clases dominantes, a los pobres, con esa publicidad, con la manipulación de sus medios de comunicación, sí los dividen. Entonces debemos estar muy atentos con esto, y después de 7 años, más consistencia que nunca. Y esto también se ve a nivel regional, donde existe articulación entre las distintas instancias que nos han dominado permanentemente, los medios de comunicación internacionales, los grupos de derecha entre países, y se ve, por ejemplo, claros intentos de parar procesos integracionistas progresistas como UNASUR, y vemos la Alianza del Pacífico basada en el libre comercio, en el neoliberalismo, en el sálvese quien pueda, y vemos cada vez con mayor claridad signos de neocolonialismo, como por ejemplo supuestas instancias de derechos humanos, con su sede en Washington, cuando Washington ni siquiera ha ratificado el Pacto de San José, financiadas por Washington cuando Washington no los reconoce, es decir, pagan para controlar a los demás, y donde los gobiernos progresistas, por esas casualidades de la vida, somos los permanentemente denunciados, es decir, somos peores que las dictaduras militares, de acuerdo a esa burocracia en Washington. Y este es solo un ejemplo, ¿no? También existen los tratados de protección recíproca de inversiones, donde todo está en función del capital, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos exige a nuestros países con dedicatoria, porque el hostigamiento a Ecuador empezó desde que establecimos relaciones con Irán, condiciones, requisitos que ni siquiera cumplen los países que conforman el GAFI, que son los autodenominados 7 países más desarrollados o más poderosos del planeta, y que son los que tienen los paraísos fiscales, etcétera, una doble moral impresionante. Entonces, todo esto es lo que tenemos que enfrentar, compañeros, y ese adversario que ha sido vencido una y otra vez en forma democrática, porque es el gran desafío, hacer verdaderas revoluciones, cambio radical, profundo y rápido, pero en democracia, ya aprendió de sus derrotas, ya se está articulando con esa estrategia de poder, con sus instrumentos como los medios de comunicación, y representan realmente desafíos a estos procesos progresistas, no solo en Ecuador, estamos hablando de Venezuela, Bolivia, Argentina, un ejemplo, el asedio en que tiene el gobierno de Venezuela,
los golpes blandos, los intentos de boicot económico para el gobierno argentino, etc. Y lamentablemente, en esta restauración conservadora, que no es nueva en el país, la sufrió la Revolución Liberal, después de la Hoguera Bárbara, la sufrió la Revolución Juliana, más recientemente la sufrió el progresismo humanista de Jaime Roldós, primero con su binomio vinculado a los grupos tradicionales del país y luego con el Frente de Reconstrucción Nacional de León Febres Cordero. No es nuevo ni Ecuador ni América Latina. Como siempre, esa restauración conservadora de la derecha tiene en la izquierda supuestamente radical, que en realidad es la izquierda irresponsable, insensata, ni siquiera es izquierda, es la más conservadora. Ustedes han visto que esa izquierda radical alguna vez quiera cambiar algo, se opone a todo. Esa es la definición del conservadurismo, que no quieren cambiar nada. Tiene el apoyo de esta supuesta izquierda radical, la mejor aliada del status quo. Esa izquierda de todo nada, esa izquierda infantil que pide imposibles para lograr nada y con eso legitimar los intentos de restauración. Y algunos nos acusan después de estos 7 años de habernos derechizado. No sé si esto sea cierto. Al menos entonces comuníquenle al resto de la región que admira el proceso de izquierda ecuatoriano. O díganselo a Jean-Luc Mélenchon, líder de la Izquierda Unida de Francia, que utilizó el programa de la Revolución, en francés, Revolución Citoyenne, en su campaña política. O díganselo a Pepe Grillo en Italia, que también hace referencia permanentemente al proceso ecuatoriano. O díganselo al Grupo Podemos en España, que acaba de obtener un gran logro en las elecciones europarlamentarias, que también pone como referencia al proceso ecuatoriano. Pero para esa izquierda infantil nada es suficiente y son los mejores aliados del status quo. Pero si llegara a ser cierto que nos hemos derechizado, tengan la certeza que no ha sido porque la derecha nos ha convencido, sino al ver lo imposible, lo absurdo, la irresponsabilidad de cierta supuesta izquierda. Pero ustedes saben que eso no es cierto. Lo que pasa es que cierta izquierda vivió tan solo para oponerse, no para gobernar, y no entienden lo que es gobernar, y no entienden los dilemas que tenemos que enfrentar. Hoy mucha de esa izquierda critica, por ejemplo, las conversaciones con la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio, como que si voluntariamente hemos buscado ese acuerdo. Voluntariamente nuestro gobierno jamás hubiera buscado el acuerdo con la Unión Europea. Pero tengamos claro que en política como en la vida, las decisiones no solo dependen de lo que haga uno, sino de lo que hacen los demás. En diciembre perdemos las preferencias arancelarias, los estudios más conservadores, no de grupos de derecha, no de grupos nacionales, de organismos tan respetables como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con sede en Santiago de Chile, nos dice que al menos perderemos $200 millones anuales. Otros estudios nos ponen la pérdida en $400 millones anuales para iniciar. Y tenemos que entender que países competidores nuestros que venden al mercado europeo los mismos productos que nosotros ya firmaron esos acuerdos y en consecuencia tienen desgravación arancelaria. Pero esto no se entiende. Es como que si hemos ido a negociar voluntariamente un acuerdo comercial que no permitiremos que sea de libre comercio, pese a las presiones que tenemos, pese a que entendemos que es un país pequeño, como Ecuador no podemos cambiar, podemos denunciar, pero no podemos cambiar un orden mundial no solo injusto, sino inmoral, y no podemos ser suicidas, solamente, aisladamente, tomar decisiones que no tienen, que no van a tener porvenir. Pese a que el margen de acción es pequeño, obviamente no estamos dispuestos a cruzar líneas rojas y a mantenernos en nuestros principios ideológicos, pero que se entienda que gobernar implica algunas veces dilemas, disyuntivas, donde a lo sumo queda escoger el mal menor, pero muchos no entienden aquello. Como no se entendió la decisión sobre el Yasuní ITT, cuando por casi 6 años le dijimos al mundo, aquí está esta propuesta, el principal contribuyente es el pueblo ecuatoriano, porque financieramente lo que más nos conviene es sacar ese petróleo, ese mundo, esos grandes contaminadores que no se ríen por la lógica de la justicia, ni siquiera por lógica, sino tan solo por las relaciones de poder, hicieron caso absolutamente a esta propuesta, por la sencilla razón de que podrán seguir respirando el aire puro del Yasuní sin pagarnos absolutamente nada. Todo es cuestión de fuerza. Mientras que ellos producen conocimiento, que también es técnicamente lo que se llama un bien público, y eso sí lo privatizan artificialmente con barreras institucionales. Técnicamente ustedes pueden copiar un software, pero si lo copian, la ley dice se van presos.
¿verdad? Esas son barreras institucionales, no técnicas. Eso también se puede hacer con bienes ambientales, firmando Kioto, o comprometiéndose a pagar por la contaminación. Porque ahí no se ponen barreras institucionales, sino que, como es de libre acceso técnicamente, ahí nomás nos quedamos, porque ¿quién produce los bienes ambientales? Los países pobres. ¿Quiénes los consumen? Los países ricos. ¿Quién produce los bienes públicos de conocimiento? Los bienes países ricos. Ahí sí se privatiza. Sencillamente es por eso que fracasó la iniciativa Yasuní ITT. ¿Cómo se mintió? Que era porque la había boicoteado el gobierno. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Para qué vamos a perder 6 años si queríamos hacerla abortar, si queríamos hacerla fracasar la iniciativa? Que no se hicieron los esfuerzos del caso. Por otro lado, nos criticaban los millones que se gastaban en publicidad de la iniciativa Yasuní ITT. Y ven las incoherencias ahí y no sabemos evidenciar y denunciar esas incoherencias. Pero en todo caso, 6 años pasamos tratando de que tenga éxito la iniciativa Yasuní ITT. Creemos en la conservación del medio ambiente, pero son los dilemas de gobernar y no podemos poner a nuestra gente, a nuestro pueblo, de tontos útiles de los contaminadores globales. Y por eso se tuvo que tomar la dolorosa decisión, tal vez la más difícil de mi gobierno, de con una mínima afectación al Yasuní ITT, aprovechar esos recursos no renovables para superar lo más rápidamente la pobreza. Nosotros no somos los que contaminamos. Ecuador es un contaminador marginal y nos quieren poner todo el peso de responsabilidad. Estamos dispuestos a asumir nuestra parte de responsabilidad, pero claramente responsabilidades diferenciadas en la destrucción del medio ambiente y en el cambio climático. Nosotros no tenemos la mayor parte de la responsabilidad, pero queremos que el pueblo ecuatoriano haga la mayor parte del sacrificio y no podemos ser tontos útiles de nadie. Y esta es otra cosa que tampoco se comprende. Ahora se define, y esto es parte de esta formación política y de cada vez ir perfeccionando, sí, nuestro pensamiento de izquierda, de avanzada, socialista. Pero ahora se pone como característica fundamental de la izquierda un ecologismo, en buena hora. Pero sepamos diferenciar del ecologismo neocolonial de la derecha, que quiere poner a nuestros pueblos ancestrales, así estén en la miseria, como cuidadores del bosque, bosque que disfrutan ellos para turistear tal vez durante verano. En todo caso, también seamos conscientes de las cosas y de las prioridades. Y eso es parte fundamental de nuestro pensamiento. Ahora resulta que si aprovechamos recursos naturales ya no somos de izquierda. Es un ridículo. Salvador Allende decía, el cobre es el pan de Chile. Cuba, entre sus mayores exportaciones, está la exportación de níquel a cielo abierto. Entonces Cuba resulta que no es socialista. Evo Morales, la economía de Bolivia, se basa en sus recursos naturales no renovables, minería, gas, y el gran avance en el nivel de vida, en el producto por cápita de Bolivia, se debe a que al fruto de esos recursos ya no va a manos extranjeras, sino que quedan en manos bolivianas, por la nacionalización de esos recursos naturales hecha por el gobierno de Evo Morales. Ahí se ve la orientación ideológica, en que esos recursos sirvan para nuestra gente, sean adecuadamente distribuidos, sean propiedad del Estado, es decir, de todo el pueblo, en ese caso boliviano, en nuestro caso ecuatoriano. No el infantilismo de decir, murámonos de hambre, pero nosotros somos ambientalistas y no tocamos los recursos naturales no renovables. Es más, profundizando un poco más, y esto debe pensarlo, y una de las cosas que debemos concretar es ese centro de pensamiento de Alianza País, conformado básicamente por la centena. O sea, tenemos 200 asesores para nuestra asambleísta, porque gracias a la generosidad del pueblo ecuatoriano logramos 100 asambleístas, que uno tiene derecho a dos asesores con buenos niveles salariales. Esos asesores, luego de las horas de oficina, pueden ayudarnos en ese centro de pensamiento y generar esta clase de pensamiento, irlo perfeccionando, hacer propuestas no solo al Ecuador, sino a la región y al mundo. A la izquierda, eso es lo que les decía, irnos renovando, revolucionar la revolución, ir perfeccionando nuestro pensamiento, nuestra propuesta, nuestra comunicación. Y por ejemplo, se debe entender, y debemos expresarlo claramente, que lejos de la barbaridad que algunos pseudos intelectuales dicen de que los recursos naturales son una maldición para el Ecuador, todo puede ser una maldición si se utiliza mal. El turismo puede ser una maldición, si es turismo depredador, turismo que daña a una sociedad. La industria puede ser perjudicial, la agricultura puede ser perjudicial, si utiliza agroquímicos nocivos para la salud, mala calidad de alimentos, todo puede ser una maldición si se lo utiliza mal, como todo puede ser una bendición si se lo utiliza bien. Los recursos naturales bien utilizados no solo que son una cosa positiva para América Latina,
yo creo que es lo que nos diferencia de otras regiones del planeta que han tenido que sufrir muchísimo para alcanzar el buen vivir, el desarrollo, para eliminar la pobreza. Un ejemplo sudeste asiático, sin decir que ese es el ejemplo de desarrollo que queremos seguir, pero superaron la pobreza. Pero tuvieron por décadas que soportar altas tasas de explotación de su fuerza laboral. ¿Por qué? Porque no tenían recursos naturales. En consecuencia, hasta lograr cierto nivel de acumulación, talento humano, etcétera, las transnacionales hicieron lo que les dio la gana en estos países. América Latina, sobre todo América del Sur, no tiene que pasar por esa dolorosa transición gracias a esos recursos naturales. Algunos no saben relacionar causa-efecto. Pero ¿por qué podemos tener los salarios más altos de la región y seguir siendo competitivos? Porque al mismo tiempo tenemos la energía más barata de la región. ¿Gracias a qué? A nuestros recursos naturales. Porque ya tenemos la mejor infraestructura vial, o de las dos infraestructuras viales mejores de la región. Porque tenemos infraestructura en general, equipamientos, puertos, aeropuertos, todo eso mejora competitividad sistémica, los mismos caminos. Y eso permite que sigamos siendo competitivos, sigamos generando producción, exportaciones, sin caer en lo que otros países alguna vez en forma ineludible cayeron, que era reducir salarios reales, precarizar fuerza laboral para ser competitivos. Nosotros jamás vamos a permitir por principio, por formación ideológica, la explotación de la fuerza laboral, pero gracias a nuestros recursos naturales, así hubiera sido casi indispensable eso, ¿no? En el caso para otros países, en el caso de América Latina no lo es, por nuestros recursos naturales, pero algunos no lo entienden y no relacionan causa-efecto y no explotemos nuestros recursos naturales, cómo generamos puestos de trabajo, cómo somos competitivos a nivel global. Entonces dicen, lo que están diciendo indirectamente es explotemos la fuerza laboral. Esto también, los recursos naturales, permiten un desarrollo mucho más soberano, autónomo. Por ejemplo, la diferencia con El Salvador. El Salvador no tiene recursos naturales, es un estado pobre. Tiene que basarse sobre todo en el sector privado y prácticamente aceptar las condiciones que le impone ese sector privado. Por eso la derecha en países como El Salvador y en otros países centroamericanos es tan fuerte, mucho más fuerte que la derecha aquí y mucho más radical que la izquierda aquí, porque tienen más poder. ¿Por qué? Porque son estados débiles, pobres, por no tener recursos naturales. Si se dan cuenta cómo los recursos naturales son una oportunidad para un desarrollo soberano, digno, autónomo, justo y sustentable si utilizamos bien los recursos naturales. Porque otro error es creer que solo la opulencia atenta contra la naturaleza. Sí, la opulencia genera contaminación global, mucha contaminación y global. Y ellos asumen muy poca parte de esa contaminación. Ellos se perjudican poco contaminando al resto. Pero la pobreza también afecta, también tiene impacto en la naturaleza. La sobreexplotación de los suelos, que hace que se desertifique los terrenos. La tala indiscriminada de los bosques. Ustedes no pueden decirle a una familia pobre viviendo al lado de un bosque, no tale el bosque, lo va a talar, si no tiene más alternativas de ingreso. La expansión de la frontera agrícola y pecuaria, que es el principal peligro para nuestra selva, y nadie habla de aquello. La contaminación de nuestros ríos por falta de servicios básicos, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, etc. La pobreza también afecta al medio ambiente, a la Pachamama. Y lo peor es que esa contaminación de los pobres los afecta a ellos mismos. La contaminación de los ricos afecta globalmente. La empresa en Estados Unidos que bota CO2 a la atmósfera contamina a nivel global. Ellos respiran poco ese CO2 y lo respira el mundo entero, lo reparten a nivel mundial. En eso sí es justicia distributiva, ¿no? Reparten la contaminación. La contaminación de los pobres es localizada, la sufren ellos mismos. El agua que contaminan en el río es esa agua con la que beben, la que se bañan, cocinan, etc. Y que les llena de parásitos el estómago. Entonces también es un error, un mito, decir solo la opulencia contamina, atenta contra la naturaleza. La pobreza también. Y explotando adecuadamente nuestros recursos naturales, les aseguro, por supuesto todo esto depende de cómo se lo haga, que se mejorará la protección de la naturaleza, superando la pobreza y teniendo recursos para cuidar nuestro patrimonio natural. Ecuador en estos momentos tiene una quinta parte de su territorio en áreas protegidas, prácticamente lo mismo que Costa Rica, que normalmente pasa como el ejemplo de conservación a nivel latinoamericano, con una diferencia. Ecuador es 5 veces más grande que Costa Rica. En otras palabras, nuestra extensión de áreas protegidas es prácticamente toda Costa Rica.
Pero si no tenemos recursos para cuidar esas áreas protegidas, si no tenemos guardabosques, vehículos, sistemas de comunicación, de vigilancia, de información, es poco menos que un formalismo declarar área protegida un sector porque no tenemos capacidad para cuidarlo. Entonces, aprovechar adecuadamente nuestros recursos naturales no es que atenta contra la naturaleza. Superando la pobreza y dándonos recursos para mejor cuidar esa naturaleza, protege la Pachamama. Y no es que se divide entre los buenos y los malos, como los yasuníes, ¿no? Son los que defienden el bosque y nosotros somos los malos. Les aseguro que ni siquiera conocen el yasuní. Gobernar implica tomar decisiones, implica dilemas, y eso lo debe tener claro un gobierno y un movimiento de izquierda. Como debe tener claro palabras como eficiencia, excelencia. No hay peor contrarrevolución, escúcheme bien, que una revolución mediocre. Y si esta izquierda lo que se caracteriza es por pura mediocridad. Acabamos de tener la declaración de la movilización de la CONAIE con los grupos de siempre, el FUT, la UN, el MPD, etc. Se oponen a la ley de agua, se oponen a la reelección indefinida, se oponen a la diversificación de la matriz energética, se oponen a las escuelas del milenio, quieren conservar las escuelas comunitarias. Miren lo difícil que es avanzar en este país. Las escuelas comunitarias son uno de los mayores lastres para la calidad de la educación, perpetúan los círculos de pobreza, porque son las escuelas a las que acceden los pobres, pésima educación, escuelas normalmente unidocentes, entonces los niños que salen de ahí no podrán continuar bachillerato, no podrán continuar universidad, son una de las condiciones estructurales para perpetuar la inequidad, la pobreza, y eso es lo que defienden. O sea, la ignorancia también es una barrera, bueno, es que es su desarrollo para sacar adelante el país. Pero como ustedes ven, se oponen a todo el tiempo esta supuesta izquierda, y no hay peor contrarrevolución, atento, que una revolución mediocre, porque se le da argumentos a la derecha para retornar al pasado. Otro de los puntos que tal vez no se entiende, la propuesta de reelección indefinida, y nos quieren poner trampas, ¿no?, con sus conceptos burgueses, ¿no?, de la democracia formal, la democracia de ellos. Recuerden cuando empezó la democracia en Estados Unidos, los que declararon, los que hicieron la declaración de independencia, con párrafos tan bellos como que nosotros defendemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todos los hombres nacen libres, iguales, con derecho a la felicidad. Todos esos eran esclavistas. ¿Por qué? Porque la libertad era para ellos, no para los demás. La democracia es para ellos, no para los demás. La libertad restringida, democracia restringida de nuestras burguesías. Y todavía algunos caemos en esas trampas. Nosotros tenemos el enorme desafío, y lo estamos logrando, de hacer una revolución, verdadera revolución, cambio radical, profundo y rápido, pero en democracia. Y eso es durísimo. Pero algunos, en vez de flexibilizar las normas de una democracia formal, las quieren ajustar, y con lo cual se restan márgenes de acción, oportunidades, opciones, y caemos en esa trampa, en esos discursos, que probablemente yo alguna vez también caí. Por ahí dicen que yo defendía alternabilidad, hasta donde recuerdo no lo defendía. O sea, defiendo alternabilidad y que vengan los jóvenes a reemplazarnos lo más rápidamente posible. Pero aquello de que cada año debe haber un presidente diferente para que a todos les toque la cereza del pastel, hasta donde recuerdo nunca he caído en esa trampa. Y si alguna vez lo dije, debe haber sido la novatada, porque cuando uno llega pues lo presionan con tantas cosas que algunas veces uno dice, bueno, tengo que decirlo políticamente correcto. Me acuerdo cuando llegamos nos querían hacer firmar la declaración de Chapultepec, ¿verdad? Y que todos los presidentes habían firmado, y si no firmaba era poco menos que un enemigo de la libertad de expresión, esa declaración que hizo la CIPA alguna vez. No la firmamos. Sí, pero a uno sí le queda la duda, pues lo sorprenden como alguien recién llegado que no ha tenido tradición política, al menos política electoral y esas cosas. En realidad, pues nosotros siempre hemos defendido el mayor derecho de los ciudadanos a tomar opciones. El que cree en alternabilidad lo decidirá en la urna, votando por otra opción política. El que cree en la continuidad votará por la misma opción política. No solo eso, sino que esto demuestra unas tantas inconsistencias. Recuerden que antes de nuestra Constitución había reelección indefinida para todos los cargos, concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, menos para presidente. ¿Por qué? Es el pacto burgués, para que la cereza del pastel le toque a todos. En Estados Unidos hasta 1945 había reelección indefinida, pero como Franklin Delano Roosevelt le ganó 4 veces seguidas la presidencia de la República, estaban bravísimos los republicanos y estaban bravísimos los ambiciosos demócratas que querían ser presidente. Y todos se pusieron de acuerdo para hacer esa enmienda a la Constitución y limitar a una sola reelección en el caso de presidente.
pero gobernadores, alcaldes, senadores, congresistas, todos tienen reelección indefinida. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, que no nos convenzan con esos argumentos de la democracia burguesa. Lo que sí duele es un costo siempre en enmendar una constitución que nosotros mismos hicimos. Pero debemos estar claros, ver los signos de los tiempos y ajustar esa constitución a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad y, ¿por qué no?, la revolución ciudadana. Y claramente tenemos una restauración conservadora. La historia nos juzgará y ahí habrá que analizar no solo lo que hicimos nosotros, lo que hicieron los adversarios, que llevaron a una reacción a sus acciones. Se rasgan las vestiduras hablando de democracia. Es que puede haber verdadera democracia cuando los grandes electores son los medios de comunicación propiedad de la oligarquía. Y tenemos que tomar medidas para defendernos frente a aquello. Nos dicen que la propuesta de reelección indefinida significa que no existen líderes en Alianza País. Solo en esta mesa directiva vean cuántos líderes existen. Líderes existen. La pregunta es, líderes que sobrevivan el cerco que les va a poner la prensa corrupta, mercantilista, porque candidato que crea que va a ir, candidato que va a empezar a destrozar. Por eso, por la responsabilidad que tenemos de dar continuidad a este proceso, es que se propuso la enmienda para la elección indefinida a todos los cargos. El problema es cambiar la Constitución, no el concepto. No sé si me explico adecuadamente. Porque, por el contrario, limitar toda una sola reelección limita los derechos y las opciones de los ciudadanos. El que quiere votar por el mismo presidente porque le estamos negando la oportunidad de hacerlo. Eso que se decida en las urnas. Entonces esto amplía los derechos de los ciudadanos. Pero hay que reformar la Constitución y eso siempre es un costo, sobre todo si nosotros hicimos la Constitución. Pero debemos tener claro que debemos responder a las nuevas circunstancias que vive el país, esa restauración conservadora, a esa articulación de la derecha nacional e internacional con su medio de comunicación, que como ya lo vimos en ciertas localidades el 23 de febrero pasado, va a destrozar, por medio de su manipulación, desinformación, a cualquier candidato de la Revolución Ciudadana. Y por eso, no es mi intención lanzarme a la reelección en el 2017, yo no busco nada para mí, esto jamás ha sido una ambición personal, tan solo la ambición de servir a mi pueblo. Pero si es necesario que esté ahí en el 2017, ahí estaremos, compañeras y compañeros. Y mientras muchos caemos en la trampa y en la agenda que nos pone la supuesta izquierda radical del todo nada, ¿no? Los que nunca han hecho nada, pero critican todo. Los que sacaron 3% en las últimas elecciones, pero se creen que son la voz de las grandes mayorías. Los que creen en la democracia cuando les conviene. Cuando les ganamos 20-1, entonces ya no hay democracia, sino que por valores ancestrales, ni porque son los elegidos, la apostolcracia de la izquierda, ellos son los que tienen que imponer su criterio independientemente de los votos. Junto a esa izquierda del todo nada, a la derecha, su medio de comunicación, nos ponen la agenda, muchas veces política, la agenda de discusión, y caemos en sus mismas categorías, en sus mismos argumentos. Le decía, la Unión Europea, Yasuní, reelección indefinida, recursos naturales, etc. Y no hablamos de cosas sustanciales, verdaderamente revolucionarias. Tenemos la capacidad, nos la dio el pueblo ecuatoriano, es totalmente legítimo. Si no es que no han sido nombrados a dedo nuestros asambleístas, su representación la han ganado en las urnas. Y el pueblo ecuatoriano libremente, democráticamente, legítimamente, nos ha dado más de 2/3 de la Asamblea Nacional, lo cual nos permite, con absoluta legitimidad y representatividad, hacer las enmiendas que creamos convenientes. Y por supuesto que toda obra humana es perfectible. Y debemos pensar cómo democráticamente, legítimamente, seguir profundizando esta revolución y no perdernos en las discusiones que nos ponen, insisto, esa izquierda infantil, esos medios de comunicación, esa derecha. Por ejemplo, algo verdaderamente revolucionario, quitarle la plusvalía a la tierra. ¿Qué más ilegítimo que, primero ya podemos discutir durante meses y seguramente discutirán en esta jornada de formación en algún momento, la propiedad original de la tierra? Si nadie crea la tierra, ¿por qué de repente hay propietarios privados de esa tierra? Pero algo tal vez más grave, yo compro un terreno a 1.000, me siento cruzado de brazos y después de 3 años lo vendo a 5.000. ¿Por qué? ¿Qué valor agregado es generado? ¿Qué transformación es realizado? Pura y simple especulación. ¿Por qué no pensar, querido Fander, una enmienda constitucional para quitarle la plusvalía a la tierra?
Esas son cosas verdaderamente revolucionarias, compañeros. Eso es lo que tienen que elaborar nuestros centros de pensamiento. ¿Por qué no hacer una enmienda constitucional con lo que ya están temblando los propietarios de los medios de comunicación? Pero es así, establecer que la comunicación y particularmente la información no es un simple negocio privado, es un servicio público que tiene que estar garantizado para la sociedad en forma adecuada. Y eso es seguir profundizando nuestra revolución. Tenemos que seguir denunciando claramente, nos perdemos algunas veces en lo intrascendente, en lo que nos ponen la oposición, los adversarios a discutir, que Yasuní, que Unión Europea, que reelección. Y no vemos como movimiento de izquierda las grandes restricciones para las revoluciones soberanas, independientes, nacionalistas, para los procesos de cambio en nuestros países. Ese neocolonialismo del cual ya les hablé. Ojalá se den cuenta de lo grave, de lo descarado que es que, por ejemplo, la OEA está en Washington, el país del criminal bloqueo a Cuba, que destroza la carta fundacional de la OEA. Eso es doble moral, eso es neocolonialismo. Ante eso tiene que rebelarse la izquierda, y muchos defienden eso en nombre de la izquierda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sede en Washington, financiada por Washington y por Europa, que no es parte del sistema interamericano. La mayor parte de los funcionarios norteamericanos. Y Washington no ha ratificado el Pacto de San José. Eso solo tiene un nombre, compatriota: neocolonialismo. Y son las cosas que con fuerza debe denunciar la verdadera izquierda, anticolonial, antiimperialista, soberana, digna. No el absurdo de hacerle el favor a esos imperios renunciando a nuestros recursos naturales para que ellos sigan contaminando mientras nosotros generamos bienes ambientales a los cuales ellos acceden gratuitamente. Entonces, ojalá también en estas jornadas, querido Fander, Doris, mejoremos la agenda programática, la agenda discursiva, la agenda comunicacional, la agenda de discusión, y seamos nosotros los que pongamos a discutir al país, a discutir a la región sobre cosas realmente trascendentes para la liberación de nuestros pueblos, para profundización de un socialismo por el buen vivir. Y no seamos reactivos a la agenda que nos pone la derecha, los medios de comunicación, la izquierda infantil, la burguesía, etc. ¿Y qué es ser un movimiento de izquierda, compatriotas? Les insisto, algunos ahora hablan del ecologismo, maravilloso, pero un ecologismo revolucionario, pero no el ecologismo neocolonial de estas ONGs internacionales que vienen a decirle a nuestros pueblos ancestrales en Amazonía: muéranse de hambre, pero no me toquen el bosque para yo seguir turisteando y que mi país de origen siga contaminando. Como Álvaro García Linera llama ese ONGismo, que no es que son organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestros países. Y nos quieren asignar el rol en la nueva edición de trabajo. Ellos producen conocimientos que privatizan, nosotros bienes ambientales que pueden consumir libremente. Esto lo tenemos que denunciar como izquierda. No podemos ser tontos útiles de nadie. Pero algunos creen que cierto ecologismo infantil es ser de izquierda. Y cuidado, que hay ecologismo neocolonial también, como el que les he descrito. Algunos creen que temas que están a la vanguardia, en la frontera de lo moral, pero que ni de lejos son las prioridades para los problemas estructurales de América Latina. Utilizando el lenguaje de la doctrina social de la Iglesia, la cuestión moral más importante de América Latina sigue siendo la cuestión social. La tremenda injusticia de nuestra América. Seguimos siendo el continente más desigual del planeta. Y esa desigualdad genera pobreza. América Latina tiene los recursos necesarios para eliminar la pobreza si hubiese una mejor distribución de la riqueza. O sea, tenemos la generación de riqueza suficiente para cubrir las necesidades de todos. Pero está tan mal repartida esa riqueza que sigue habiendo pobreza generalizada. La principal cuestión moral de nuestra América es la cuestión social. Pero algunos nos enfrascamos en cuestiones morales muy puntuales que están en el límite de la discusión moral, con repercusiones individuales, que matrimonio homosexual, que aborto, etcétera, y nos desgastamos en aquello, cuando ni de lejos son las prioridades para las grandes mayorías, compatriotas. Y nuevamente, se nos quiere clasificar de derecha o izquierda con respecto a nuestras posiciones, con esos puntos muy concretos, muy respetables todos, de cuestiones morales. Y de repente, si uno está contra el aborto, ya no es de izquierda. Bueno, discutamos eso también, Fander, Doris, ¿no? Procesemos, precisemos conceptos.
Pero créame que en principio no resiste el menor análisis, porque si el Che Guevara estaba contra el aborto, entonces quiere decir que era de derecha, y si Pinochet estaba a favor del aborto, quiere decir que era izquierda. O sea, algo está fallando ahí. Pero también hay mucha ingenuidad en esto. Ponernos a discutir estas cosas donde todavía no hay consensos, que producen grandes fracturas, que no son ni de lejos las urgencias de nuestras sociedades, y lo que hace es desgastarnos, dividirnos, políticamente cansarnos, etc. ¿Qué es ser de izquierda? Permítanme regresar a los argumentos originales de la izquierda, que tenían que ver básicamente con las condiciones materiales de producción, más que con cuestiones morales, etc. Entiendo perfectamente que esto evoluciona, que hay que incorporar la dimensión de derechos, y todo eso se tiene que discutir. Pero básicamente la esencia de un movimiento de izquierda es tener muy clara, por ejemplo, la supremacía del ser humano sobre el capital. Y esto ya son palabras mayores, porque lo que se ha vivido en las últimas décadas en el mundo entero y en América Latina, ahí incluido, es una supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos. Todo ha estado en función del gran capital y nos han disfrazado ideología como ciencia. Y nuevamente, con la cultura hegemónica, las élites, con sus instrumentos, los medios de comunicación, han sido capaces de convencer a los pobres que lo que beneficia a esas élites es en función de su propio beneficio. La competencia, el libre mercado, supuesta supremacía de consumidores, el sálvese quien pueda, la falta de Estado, la falta de acción colectiva, el no pago de impuestos, las privatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es esencial, esto sí es irrenunciable, ¿verdad? Esta es la característica, la esencia de un movimiento de izquierda: supremacía del capital sobre los seres humanos. Otra característica esencial, cuestiones más técnicas, pues en esta jornada se irán profundizando. Nosotros hemos escrito mucho, hemos desarrollado mucho sobre el socialismo del siglo XXI, las coincidencias con el socialismo tradicional, como las que estoy mencionando, y las diferencias con el socialismo tradicional. Una diferencia, por ejemplo, en el siglo XXI, pues a nadie se le ocurriría eliminar la propiedad privada. Lo que es claro es que esa propiedad privada debe estar en función de los fines sociales. A nadie se le ocurriría, al menos en América Latina, y al menos en un país como Ecuador, lograr el poder a punta de balas y botas. La vamos a lograr a punta de votos y ciudadanos. Otro de los errores del socialismo tradicional, tener las respuestas antes que las preguntas. Todo estaba en un manual y la misma receta era para cualquier enfermedad. Aquí entendemos en el socialismo moderno, el socialismo buen vivir, esto lo hemos conversado mucho con Hugo Chávez, con Evo Morales, Cristina Fernández, que cada país es una realidad diferente, exige sus propias respuestas, etc. Entonces las partes más técnicas supongo que elaborarán mucho, profundizarán mucho en estas jornadas. Pero otra de las características claves del socialismo del siglo XXI es las sociedades predominando, supremacía de las sociedades sobre los mercados en función de las sociedades y no las sociedades en función de los mercados, como vemos hoy en día. Todo está en función del mercado nacional e internacional, convirtiendo en mercancía los mismos fines, supuestamente, de esos mercados, esa sociedad, esa vida, esas personas, ese buen vivir. Y aquí otro error de la izquierda tradicional, que fue negar los mercados. Los mercados son una realidad económica, una realidad social. El desafío del socialismo moderno del siglo XXI es dominar esos mercados, regular los mercados, el mercado como siervo, no como amo, para que rinda los frutos socialmente deseables. Y esto muchas veces tampoco entiende una supuesta izquierda. Ahí está Correa a favor de las transnacionales. O sea, en mi vida he tenido contacto con las transnacionales. Pero cabría preguntarse si es posible un desarrollo sin la participación de esas grandes empresas que son las que tienen tecnología, talento humano, experiencia, etc. Entonces, ¿cuál es el desafío de una izquierda inteligente? No negar ese mercado, no rechazar ese gran capital, sino tener la capacidad para poner ese mercado, para poner ese gran capital en función de nuestros pueblos y de nuestras sociedades. Ese es el socialismo moderno, compatriotas. ¿Qué es el socialismo moderno? En contraste con el neoliberalismo, que creía solo en acción individual, la famosa mano invisible,
Si cada quien busca su propio fin de lucro, el resto será por añadidura, el evangelio de mercado. Cada quien buscando lo mejor para él, enriquecerse, la codicia elevada a grado de máxima virtud humana, como una mano invisible esto nos llevará al mejor estado social. Y como dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, es tan invisible la mano del mercado que todavía nadie la ha visto. Entonces, esa era la postura neoliberal. El otro extremo, el comunismo más duro, propiedad privada, todo colectivismo, toda acción colectiva. Los dos extremos estaban equivocados, porque para el buen vivir, para el desarrollo, se necesita al individuo y a la sociedad. Ambos son necesarios para ese desarrollo. Así como enfrentamos problemas individuales, también enfrentamos problemas colectivos, y para eso se necesita Estado, se necesita acción colectiva. Pero por supuesto no todo puede determinar el Estado, no todo puede ser acción colectiva, y también se necesita el individuo. ¿Hasta dónde va esa acción individual? ¿Hasta dónde va ese Estado? Muchas veces depende también de las realidades de cada sociedad. Pero como socialistas del siglo XXI, es claro que las dos cosas, debemos tener claro que las dos cosas son necesarias para ese desarrollo y el buen vivir. La persona y la sociedad, la acción individual y la acción social. Como les decía, compañeros, no hay mejor contrarrevolución que una revolución mediocre. Así que hoy más que nunca a buscar la excelencia, la eficiencia, cosas de las que también se olvidó de hablar cierta izquierda. Entendamos que estamos en otra etapa ya de este proceso político. La primera etapa, cuando había tanta ineficiencia, cuando había tanto saqueo, pudimos mejorar muchísimo con mejor distribución de los recursos sociales. En vez de que las petroleras se nos lleven el petróleo que queda para el servicio del pueblo ecuatoriano, y cuánto hemos avanzado. Técnicamente, probablemente también lo vean, aunque ya tal vez en grupos más reducidos, gente que tenga principios de economía, bases de economía, es lo que se llama la asignación, la eficiencia asignativa. La hemos mejorado mucho, hemos mandado los recursos sociales a sus usos más necesarios. En vez de gastar en concursos Miss Universo, pues hemos hecho escuelas del milenio. En vez de hacer clubes de lujo para burocracias doradas, hemos hecho subcentros de salud, UPCs, etcétera, ¿no? Para simplificar lo que significa eficiencia asignativa, mandar los recursos a sus mejores usos sociales. Hemos mejorado eficiencia productiva, hacer las cosas de mejor manera. El Estado ha mejorado muchísimo la eficiencia. Y de esto se olvidaba la izquierda tradicional. El Estado es importante, sí, pero un Estado eficiente. Si no, el remedio es más caro que la enfermedad. Y les insisto, no hay mayor contrarrevolución que una revolución mediocre. Si nosotros decimos el Estado es importante y el Estado es pura burocracia, piponajo, ineficiencia, verán que es la mejor propaganda para restauración conservadora. Pero esa etapa ya pasó. Esa etapa también ha sido superada. Hemos mejorado mucho eficiencia asignativa. Hemos mejorado mucho eficiencia productiva con los recursos que teníamos. Estoy simplificando, en verdad estas cosas se dan simultáneamente. Pero ahora debemos enfatizar nuestra capacidad de generar mucha mayor cantidad de riqueza. Y para eso es necesario talento humano, ciencia, tecnología, innovación. Y lo que hemos llamado la diversificación de la matriz productiva. De esto no hablaba mucho la izquierda. Nos encantaba hablar de justicia social, pero muy poco de excelencia, muy poco de eficiencia. Todavía tenemos resistencia para graficarles la mediocridad a la que enfrentamos y la pobreza de cierta izquierda que no tiene ninguna propuesta y la mejor aliada de la derecha. Y insisto en esa izquierda porque aunque sea la derecha es coherente con sus principios, porque esta izquierda dice una cosa y es la mejor aliada del status quo y la restauración conservadora. Entonces son enemigos muy peligrosos. Pero en todo caso, por ejemplo, tenemos resistencia al proceso de mejoramiento de las universidades. Con simplismo como que los jóvenes tienen derecho a estudiar lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Básicamente eso lo dicen textualmente. Los jóvenes tienen derecho a estudiar lo que ellos quieran y donde quieran. Bueno, pero que no se los pague el pueblo ecuatoriano. Pero ellos quieren hacer lo que les da la gana y todo que lo pague el pueblo ecuatoriano. Pura y simple mediocridad. Estas son las cosas de las que se olvidó hablar la izquierda. Éramos expertos en distribuir, pero crear riqueza para distribuir, ¿dónde estaban las propuestas? La revolución ciudadana debe ser una izquierda moderna, un socialismo moderno y un socialismo eficiente y un socialismo pleno de excelencia. Y no debemos olvidarnos de estos conceptos, de igual importancia que la justicia social, la cultura de la excelencia y la eficiencia, compatriotas. Y por eso ya estamos en una nueva etapa
donde tenemos que hablar de cómo crear más riqueza y sobre todo a través de ese talento humano, ciencia, tecnología, innovación, la diversificación de la matriz energética, diversificación de la matriz productiva. Ojalá todo esto también se reflexione, Fander, en estas jornadas y permanentemente, ¿no?, en la formación política de nuestra gente y en los centros de pensamiento que debe tener Alianza País. Ojalá entendamos las posibilidades que tenemos, ¿no? Basta con que, y se firmó un acuerdo ético de nuestros candidatos a asambleístas, basta con que cada asambleísta nos delegue uno de sus asesores para que después de sus tareas en la asamblea vaya a Alianza País, participe en estos centros de reflexión para tener tal vez el centro de reflexión más grande de América Latina, con, por ejemplo, 100 asesores de alto nivel, pensando, elaborando ideas, propuestas, etcétera, para profundizar nuestro socialismo radical, pero inteligente, sensato y democrático. Para terminar, compañeros, existe esta restauración conservadora. Los indicios son claros. Ha tenido reveses. Ha tenido un grave revés, gracias a Dios, en Colombia, donde la ultraderecha fue derrotada en las urnas. Era gravísimo si ganaba esa ultraderecha. Hubieran intentado acabar de desestabilizar a Venezuela y después concentrarse en nosotros. Pero sí, esa restauración conservadora, articulada. Y el 2017 es un gran desafío, esas elecciones. La reelección indefinida nos abre opciones, pero le insisto, el último recurso sería que yo me presente. Ojalá puedan venir muchos nuevos cuadros a tomar la posta, pero va a ser una lucha tremendamente dura. La derecha no es tonta, nuestras élites no son tontas, ya aprendieron de sus fracasos, aprendieron de sus errores. Lo que fue terrible ahora nos presentan como virtud. Ustedes ven el candidato de los banqueros hablándonos de regresar al mercado, al neoliberalismo con la mayor desfachatez cuando eso nos quebró, pero le dan envolturas tan bonitas de libertad, de ausencia de control, que algunos ingenuos caen en esos discursos, en esas trampas. Pero ¿saben cuál va a ser la clave del 2017 y la mejor arma de nuestro pueblo, de nuestra revolución, contra el poder mediático, el poder económico, social, incluso religioso de esas élites y la restauración conservadora? Ustedes, Alianza País. El 2017 vamos a ganar esa elección por la acción de nuestra organización. Esa consolidación que nos ha faltado todos estos años. Entendamos que nuestro proceso fue un proceso bastante sui generis. En Venezuela Chávez llegó con el movimiento Quinta República, Evo Morales, de luchas centenarias de las organizaciones sociales bolivianas, Kirchner, Cristina, ni qué hablar, peronismo, Izquierda Unida, Frente Amplio en Uruguay, lucha de décadas, en Chile, el socialismo, también de décadas. Aquí llegamos prácticamente como una explosión espontánea, los primeros indignados, los ciudadanos indignados ante tanto saqueo, ante tanta traición, etcétera. Y de la acción del gobierno hemos tenido que multiplicarnos para construir esa organización social fundamental, sobre todo para los territorios, como nos mostró las elecciones locales, nos mostraron las elecciones locales del 23 de febrero pasado. Y hemos avanzado con retrocesos, con mejoras, etcétera, pero hemos avanzado. Pero falta mucho más por hacer. Necesitamos que esta organización política, Alianza País, que representa a esto que es una leyenda, al cambio, un cambio solo comparable con la revolución liberal de Eloy Alfaro, necesitamos que esté organizada, representada desde el más pequeño territorio, de las juntas parroquiales, cantones, provincias y a nivel nacional. Necesitamos que por nosotros solos obtengamos en listas al menos el 50% más 1 del apoyo popular. Estamos en alrededor del 40%, eso fue lo que logramos el 23 de febrero pasado, con mucho más que el resto de partidos incluso juntos. El que nos sigue creo que tiene 8%, pero por nosotros solos todavía no somos mayoría. Y ese es el gran desafío si queremos que esta revolución ciudadana no la pare nadie, no la pare nada. Así que, compañeros, más consistentes que nunca, más organizados que nunca, a seguir profundizando nuestra conciencia política, nuestra organización política para la nueva victoria en el 2017 y continuidad de nuestra revolución ciudadana. Muchísimas gracias, mucha suerte y hasta la victoria siempre.